O mundo já não é mais o mesmo e nos Estados Unidos, centro da economia mundial, uma séria crise vem aumentando dia após dia. Dessa vez, é a capital Washington quem sofre os danos provocados pelo capitalismo extremo, mais precisamente na cidade de Burien, uma massa de pessoas sem teto que vive em barracas de camping e foi orientada a buscar espaços públicos pelo presidente do Conselho Municipal da cidade, que ensinou os desabrigados a descobrir online lugares públicos para se instalar. O mal-estar foi gerado porque todos querem se livrar dos desabrigados sem oferecer uma solução prática, provocando a renúncia de inúmeros membros da Câmara Legislativa da cidade. Eles estão usando o termo limpeza ao lidar com o assunto. Querem se livrar das mais de uma centena de moradores de rua que vão indo de um lado a outro na medida em que são expulsos. Apesar dos Estados Unidos terem uma baixa taxa de emprego, sendo de apenas 3,5%, as pessoas ganham muito pouco e não conseguem pagar pelas suas casas, tendo que morar na rua. Esse não é um fenômeno que atinge apenas a cidade de Burien, acontecendo também em vários pontos de Nova York, Califórnia, Los Angeles e até mesmo no Vale do Silício, onde está a maior concentração de dinheiro do país. O capitalismo não perdoa e se alimenta da mão de obra com baixos salários e sem garantias para o trabalhador, gerando essa massa de pessoas que trabalham para os ricos, ganhando tão pouco a ponto de terem que morar em barracas improvisadas, dentro de carros ou em trailers, fruto de uma sociedade baseada na ganância e no consumo. E o que para uns representa o sonho americano, para outros se tornou um grande pesadelo. Reparem bem, isso para os trabalhadores americanos foi terrível, 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 terrível. Tanto que o nível dos salários nos Estados Unidos hoje é o mesmo que era em 1977. O trabalhador americano ganha mais ou menos a mesma coisa em média, 3 a 4 mil dólares mensais. É o que ele ganhava em 77. Agora pensa na inflação. A inflação fez com que esses 3 ou 4 mil dólares de 1977, basta ver que a anuidade de uma mensalidade de ponta nos Estados Unidos, tipo Stanford, Yale, Harvard, Princeton, Columbia, era 6 mil dólares. Você pagava por ano. Agora você paga 60 mil dólares. A inflação de serviços cresceu brutalmente. O preço da saúde se tornou impraticável, impraticável. O preço imobiliário das casas também se tornou imenso. Mas isso faz sentido, eles não tinham mais indústrias, cobraram em serviços. Como assim cobraram em serviços? A transferência de indústrias para a China, também para o México, para o Japão, para o Sudeste Asiático, garantiu que o preço desses produtos permanecesse sempre baixo. Eu vou dar um exemplo, que eu já até publiquei aqui. O isqueiro custa o mesmo dólar que custava 20 anos atrás. A China consegue fazer o mesmo isqueiro por 15 centavos de dólares. Na verdade, ela vende por 15 centavos de dólares. Custa para ela 5 centavos de dólares há 20 anos. Por quê? Não é porque os salários são baixos. Os salários médios do trabalhador industrial chinês subiu de 30 para 800 dólares mensais, o dobro do salário médio do trabalhador industrial brasileiro. Então, como eles conseguiram? A globalização, a gente já explicou que é uma ideia estúpida. Ela só é feita para pagar a taxa de senhoriagem do dólar. Globalização é a forma do mundo inteiro utilizar dólares, pagar seguro, pagar frete e assim pagaram a taxa de senhoriagem para os Estados Unidos. Ela não é competitiva, ela não é eficiente, ela é cara e ela é arriscada, porque se uma pequena parte do processo falhar, a produção inteira para. Já o sistema de produção industrial chinês, baseado em cluster, é muito eficiente. Tudo que você precisa é produzido localmente. Todas as fábricas, concorrentes,
fornecedores, está tudo no mesmo lugar, isso é um cluster. Então a China, com esse sistema extremamente eficiente, consegue garantir um preço muito baixo, porque o custo de produção, repito, não aumentou em 20 anos, por causa da eficiência produtiva e da superioridade tecnológica. A globalização é uma farsa, é uma mentira, ela não funciona. Ela só gera poluição, gasto e a taxa de senhoriagem. Importante para os Estados Unidos também evitar a liquidez excessiva do dólar. Como assim, líder? Como assim a liquidez excessiva do dólar? No sistema de globalização, as fábricas, com a desculpa esfarrapada e mentirosa desses imbecis administradores de empresa dos Estados Unidos, esses idiotas que escrevem livros para a gente ainda mais nércia ler e acreditar, eles disseram o seguinte: a globalização trabalha com a vantagem competitiva. Não, não é isso. Não existe vantagem competitiva. Se você tem que levar em consideração o custo de frete, seguro, financiamento. Certo? O que existe é a diminuição da soberania de cada país e dos custos salariais, ou seja, empobrecimento do trabalhador. Esse empobrecimento do trabalhador acontece porque o trabalhador de um lugar do mundo é obrigado a concorrer com trabalhadores do mundo inteiro. E assim os únicos que ganham são os grandes capitalistas. E é por isso que onde os Estados Unidos metem o bedelho, eles tratam de promover as tais modernizações, as reformas. O que é reforma? É perda de direito. O que foi a reforma trabalhista? Foi a retirada de direitos trabalhistas, a diminuição do poder dos sindicatos, a diminuição enorme do poder dos sindicatos. E a estatística mostra onde os sindicatos perdem o poder, os lucros de uns poucos aumentam e os salários da grande maioria vai por chão. Só que a China pensa diferente e agiu diferente. O resultado... On Taiwan, I reiterated the long-standing U.S. One China policy. That policy has not changed. It's guided by the Taiwan Relations Act, the 3 joint communiques, the 6 assurances. We do not support Taiwan. Cada dia isso é culpa do socialismo. Milhares de pessoas têm os pés amputados nos Estados Unidos todos os anos, simplesmente porque o país odeia o socialismo. Quer entender? Vamos lá. As estatísticas a respeito de amputação relacionada a diabetes nos Estados Unidos são alarmantes. Mais de 200 mil pessoas têm amputação, algum tipo de amputação nos Estados Unidos, e desse número, 140 mil são relacionados a diabetes. Dessas amputações, 73 mil, mais ou menos, todos os anos, são relacionados com os membros inferiores. Ou seja, muita gente que tem diabetes perde os membros inferiores, os pés, as pernas, por causa de úlceras, que são um problema comum em quem tem diabetes. Isso não sou eu que estou falando, são os próprios americanos aí que falam que esse número é um número muito alto. E tentam tomar todo tipo de precaução em relação a... Mas à medida que poderia realmente resolver o problema, eles não tomam. Acontece que a medicina cubana tem um remédio que foi criado, que é esse remédio aí, que 80% dos casos salva os membros da pessoa. A pessoa não perde o pé ou o membro que tiver afetado por essa úlcera relacionada a diabetes. Acontece que os Estados Unidos, para tentar acabar com o socialismo em Cuba, faz esse bloqueio há mais de 60 anos e por isso impede qualquer tipo de negociação de medicamentos entre os Estados Unidos e Cuba, ou seja, um medicamento extremamente efetivo para resolver um problema de milhares de americanos que sofrem todos os anos perdendo seus pés, simplesmente não chega para os americanos porque os Estados Unidos não permite que seja feito comércio com... Disso, a estratégia de achacar trabalhadores, trabalhadoras, acaba se voltando contra o próprio capitalismo, como os americanos estão descobrindo. Um representante da Flórida, um republicano, já falando, né, que estão sentindo falta dos imigrantes. Ele é um fazendeiro e falando que os fazendeiros já estão irritados pelo que está acontecendo. Ele se reuniu com vários representantes falando, explique sobre a lei, que talvez alguma dessas pessoas pode se encaixar na lei. Não é para todos saírem igual estão saindo, indo para a Geórgia ou para outros estados. Ou seja, começou a sentir falta dos imigrantes. Uma lei que é para prejudicar todos os imigrantes, prejudicaram principalmente os fazendeiros e ali os comerciantes ali que depende da mão de obra de imigrante. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos e vou deixar aqui para você ouvir o que esse republicano fala. This bill is 100% supposed to scare you. I'm a farmer and the farmers are mad as hell. We are losing employees. They're already starting to move
to Georgia and other states. It's urgent that you talk to all your people and convince them that you have resources, state representatives, and other people that can explain the bill to you. Para mais informações, siga minhas redes sociais, Ronaldo. Só que enquanto as elites dos Estados Unidos estão fazendo burrice para defender o sistema capitalista torto, os chineses não estão dando bobeira, não. Eles están agindo y agindo rápido. Esta es la sede de la CIA en Langley, Virginia. A 20 minutos al este está la Casa Blanca y a 70 minutos al suroeste se encuentra el centro de datos SWIFT, que registra transacciones monetarias globales. La proximidad de estos lugares no es casual. Desde 1944, el poder financiero estadounidense ha sido un arma geopolítica. Aquí, el principal componente es el dólar estadounidense. Materias primas vitales como los hidrocarburos y los metales preciosos se cotizan en dólares. Al controlar los flujos monetarios mundiales y supervisar $1 cuatrillón de transacciones internacionales anuales, Washington puede congelar a sus enemigos mediante sanciones unilaterales. Y ese es precisamente el problema. Hoy en día, muchos estados ven la hegemonía del dólar como una reliquia de la supremacía estadounidense y tratan de desarrollar infraestructuras financieras alternativas. La mayoría se centra en China, la única economía lo suficientemente grande como para hacer de contrapeso a Estados Unidos. La desdolarización se está extendiendo rápidamente a través de acuerdos bilaterales, multilaterales e institucionales. China busca deshacer la naturaleza de la red del dólar, porque en geopolítica no hay que depender demasiado de los demás. Hasta tu sombra te abandonará en la oscuridad. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. El dinero es el poder de comprar a los demás. Como institución social, el dinero estuvo históricamente ligado a los metales preciosos. Pero como la moneda era susceptible de ser recortada, desgastada y envilecida, su poder social no derivaba de su contenido metálico, sino del Estado cuyo mercado la soportaba. En un sistema global anárquico, sin embargo, no puede haber un Estado mundial. Y como los sistemas monetarios son intrínsecamente nacionales, los regímenes monetarios mundiales reflejan los intereses de las potencias emisoras de divisas. Desde 1944, el poder monetario se ha centrado en Estados Unidos. Con Europa Occidental hecha trizas y la Europa del Este tras el telón de acero, Washington utilizó su poder como acreedor para descorchar los bloques comerciales imperiales de Gran Bretaña y Francia. Los préstamos para la reconstrucción de la posguerra se basaron en la importación de alimentos y manufacturas estadounidenses y en la concesión a Washington de poder de veto en instituciones internacionales, incluidos el FMI y el Banco Mundial. Un sistema de tipos de cambio fijos convertibles en oro lo mantenía todo en su sitio. Pero aunque Washington disfrutó inicialmente de un importante superávit comercial, los gastos de la OTAN y los refuerzos militares en Corea y Vietnam arrastraron sus pagos internacionales a números rojos. En 1964, el déficit de pagos de Estados Unidos se debía exclusivamente al gasto militar en el extranjero. Pero la formación de intereses y la insistencia en que tales desembolsos eran vitales para la seguridad nacional impidieron a Washington recortarlos. A medida que los aliados de Estados Unidos cambiaban sus dólares por oro, la convertibilidad se desató. Poco después, el volumen de dólares en circulación superó el límite legal de 4 veces las reservas de oro de Washington. Y tras agotar todos los recursos disponibles para mantener a flote la convertibilidad, en agosto de 1971, la administración Nixon abandonó el oro y devaluó el dólar un 10%. Al hacerlo, Washington dio un golpe maestro geopolítico. Los bancos centrales extranjeros ya no podían poner en jaque a Estados Unidos, cambiando dólares por oro, pero tampoco podían repudiar la legitimidad del dólar. Si lo hicieran, sus enormes reservas de dólares perderían todo su valor. Y como las acciones de las empresas estadounidenses eran demasiado arriesgadas y sus bienes inmuebles demasiado ilíquidos,
la única opción de los bancos centrales extranjeros era reciclar sus dólares en títulos del Tesoro estadounidense a interés. Si no lo hubieran hecho, también habrían provocado un exceso de oferta de dólares, lo que habría otorgado a las empresas estadounidenses una devaluación competitiva frente a la industria europea. Así pues, los aliados de Washington no tuvieron más remedio que aceptar la hegemonía del dólar. El dólar se había convertido en el problema del mundo. Sin ataduras al oro, Washington llevó a cabo gastos militares en el extranjero sin restricciones. Los dólares enviados al extranjero se cambiarían por moneda local, fluyendo hacia los bancos centrales extranjeros y regresando a Estados Unidos en forma de compras de letras del Tesoro. No había límite teórico para este nuevo flujo en bucle. De hecho, la renovación perpetua de la deuda estadounidense actuaba como una subvención militar. Los estrategas estadounidenses podían rodear a Rusia y China con 800 bases militares, sabiendo que el dinero gastado volvería a casa. Mientras tanto, el temor a un colapso monetario internacional impedía a otros estados poner en entredicho a América. Estados Unidos cimentó así el poderío estadounidense y su capacidad de fabricar dólares lo excluyó de las normas de austeridad que aplicaba a otros estados endeudados en dólares a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En 1974, un acuerdo con Arabia Saudí reforzó aún más este poder. Riad vendería petróleo en dólares y reciclaría los ingresos en las arcas estadounidenses. Combinado con el dominio agrícola estadounidense, esto significaba que las sanciones unilaterales en dólares podían estrangular a las potencias hostiles de las importaciones de alimentos y energía. Naturalmente, los rivales geopolíticos consideraron que este sistema no era equitativo e impulsaron un nuevo orden económico internacional, a pesar de carecer de la fuerza necesaria para conseguirlo. Irónicamente, fueron las empresas estadounidenses las que hicieron posible la desdolarización cuando deslocalizaron su producción a China en busca de salarios más bajos. Al confundir el dinero con la riqueza nacional, Washington vio aumentar las tasas de beneficios, pero la verdadera riqueza de las naciones es su capacidad productiva. A medida que Norteamérica se desindustrializaba, la creciente dependencia de las importaciones de Washington y el desarrollo industrial de China se convirtieron en un punto de fricción geopolítica. Pekín también se mostró receloso de financiar su propio cerco mediante el estándar de letras del Tesoro, pero su exposición al sistema del dólar le mantuvo en un equilibrio incómodo. Entre otras cosas, por su tenencia de $1 billón de deuda estadounidense. En cambio, fueron los socios de China quienes proporcionaron el catalizador para la desdolarización. Desde el año 2000, las sanciones por parte de Estados Unidos han aumentado un 900%, intensificándose tras la anexión de Crimea por parte de Rusia y ampliándose a empresas tecnológicas chinas como Huawei. Al principio, la mayoría de las principales economías se tragaron estas medidas, pero la congelación de activos soberanos iraníes, venezolanos y afganos los empujó al límite. En 2022, llegó la gota que colma el vaso cuando Washington se incautó de $300.000 millones en activos rusos y sugirió revisar la legislación estadounidense para dispersar los fondos para la reconstrucción de Ucrania. Mas quais as consequências disso tudo que eu venho falando há muito tempo? Ouçam em outra voz. Analistas econômicos do mundo inteiro já decretaram que a partir do segundo semestre de 2023, ou seja, agora, os Estados Unidos deverão viver a pior crise econômica da sua história, aonde, na melhor das hipóteses, será igual à crise imobiliária de 2008, mas, na pior das hipóteses, será muito, mas muito pior do que a Grande Depressão de 19... David P. Goldman, Michael Woodson e muitos outros grandes economistas acreditam que vai ser pior do que a de 1929. Então ela vai ser terminal para os Estados Unidos, para o capitalismo y para o Ocidente. Eles están colhiendo finalmente lo que plantaron durante tanto tiempo. Las noticias de la geopolítica actual del día de hoy no se pueden creer. ¿Japón estaría traicionando a Estados Unidos? Así como lo escuchan. En nuestra primera nota tenemos que comentar que la administración japonesa ha empezado a trabajar con Rusia, a pesar de todo lo que ha dicho, pero no solamente está trabajando con Rusia, sino que, escuchen bien esto, ha decidido empezar a recibir los pagos en yuanes chinos.
ya no en dólares estadounidenses. Así como lo escuchan, uno de los más grandes aliados de Estados Unidos en territorio asiático acaba de renunciar al dólar en los intercambios económicos que tiene con las empresas rusas. La respuesta es bastante curiosa por parte de Japón. Dicen que esto se debe a la desdolarización del mundo. No es una traición, es un proceso normal. En otra nota igual de relevante, tenemos que comentar que un ex asesor del Departamento de Estado de Estados Unidos, más específicamente del Departamento de Relaciones entre Rusia y Estados Unidos, ha reconocido cuáles son los 4 errores que básicamente la administración estadounidense ha cometido, que han terminado generando un colapso en las relaciones entre las dos más grandes potencias nucleares del mundo. Curiosamente, en este sentido, se habla de cómo todo el mundo, de derecha, de izquierda, de centro, lanzaban las propuestas y básicamente le decían a Estados Unidos lo que podía terminar pasando y que al final pasó. En otra nota igual de relevante, tenemos que comentar que Israel ha hecho una revelación bastante llamativa, tomando en cuenta la pregunta que se ha hecho durante todo este tiempo la comunidad internacional. ¿Por qué Israel no le suministra ningún tipo de armamento a Ucrania? Uno de los más grandes aliados de la administración estadounidense no le ha enviado ni una sola bala a la administración de Volodymyr Zelensky, pero la razón por la que no se la ha enviado llama bastante la atención y de hecho demuestra que Israel tendría más bien sus perspectivas bastante claras, incluso a diferencia de lo que sucede por ejemplo en Europa. Estas y otras noticias vamos a ver a continuación. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Sin más que agregar, empecemos. Se está generando una nueva amenaza para el dólar, pero de manos de uno de los aliados de Estados Unidos. En este escenario tenemos que comentar que Japón acaba de empezar a recibir diferentes dividendos de proyectos con Rusia en yuanes, así como lo escuchan. A pesar de todo este escenario en el que decían que apoyaban las sanciones, que Rusia había sido exagerada, que no se debería trabajar más con la administración de Vladimir Putin, siguen haciendo negocios con Rusia y encima los están haciendo en yuanes. En este contexto, las empresas japonesas con proyectos energéticos en la isla rusa, por ejemplo, de Sajalín, han empezado a recibir dividendos en yuanes. Se debe a que los países occidentales han cerrado el acceso de Rusia a la red de liquidación en dólares por las sanciones. Pero entonces lo que han hecho los japoneses es, en lugar de dejar de trabajar con ellos, empezar a utilizar la moneda china. Sí, el medio japonés Nikkei ha calificado esto de un indicio de la nueva desdolarización de la economía mundial. Es decir, no se habla de una traición, no se habla de un doble discurso de Japón, sino de que ha empezado la desdolarización del mundo. Ex asesor del Departamento de Estado de Estados Unidos ha revelado 4 errores que Estados Unidos ha generado y que habrían provocado el conflicto ucraniano. Así como lo escuchan, básicamente Estados Unidos habría cometido una serie de graves errores en relación con Rusia, que terminaron desembocando en este escenario. Se advirtió que Rusia no podía ser derrotada desde fuera. Esto ha escrito el exfuncionario en un artículo para The American Conservative. En este sentido, el propio Carden ha explicado que Washington, como hemos dicho, arruinó las relaciones ruso-estadounidenses en una era postsoviética, considerando 4 grandes errores. Número 1. El apoyo de la campaña de Ucrania en contra de los ciudadanos rusohablantes que desembocó en el conflicto real. Número 2. La conversión de los corruptos oligarcas ucranianos en una suerte de personas intocables. Número 3. La mezcla de intereses de las facciones nacionalistas de extrema derecha de Kiev y de Leópolis y obviamente sus aliados en Polonia, Lituania y también Estonia con los intereses nacionales de Estados Unidos, que no tenían nada que ver. Y número 4, la indiferencia ante las numerosas protestas de Rusia contra la expansión de la propia Organización del Tratado del Atlántico Norte. De nuevo, estas son palabras del ex asesor del Departamento de Defensa estadounidense para las relaciones, precisamente, entre Rusia y Estados Unidos. Se está hablando de una situación que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Baterías Patriot españolas para Zelensky? Eso es lo que han empezado a preguntarse y algunos países europeos han empezado a decirle a la administración de Pedro Sánchez que, deberían empezar a entregarle baterías, en este caso Patriot, como hemos comentado. Pero, ¿cuál es el problema? La única disponible está en Turquía.
y sin modernizar. Entonces, ¿por qué están presionando a España? Y es que, en este caso, se le está metiendo presiones a España para que se posicione del lado de los que empiezan a enviar armamento de manera indiscriminada a Ucrania. Pero ahora la pregunta es obvia. Si esto sucede, al final no se va a enviar nada, pero ¿qué más se le podrían pedir? Revelan cuál sería el posible motivo por el que Israel no le ha enviado armas a Ucrania. Y es que llama la atención, uno de los más grandes aliados de Estados Unidos es precisamente Israel, pero es el único de los grandes aliados de la administración estadounidense que no le ha enviado armas a Ucrania. En este contexto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu explicó que el rechazo de Israel a suministrar armas a Ucrania se debe a que la tecnología militar sensible del país que gobierna podría terminar en manos de Irán y debilitar la seguridad del Estado israelí. Esto ha informado la agencia de noticias Walla, precisamente citando a varios diputados, un argumento que ningún otro país en Europa ha decidido tener, como sí le está pasando por ejemplo a Alemania, y es que hemos visto cómo incluso algunos tanques Leopard ya están en dominio del ejército ruso. Pero hablando de Israel, tenemos que comentar algo que no se puede creer. Polonia confía que la ayuda de Israel para conseguir las reparaciones de la Segunda Guerra Mundial en Alemania darán resultados. Así como lo escuchan, Polonia sigue en esta perspectiva de solicitar la reparación civil, una cantidad bastante contundente de dinero a la administración de Olaf Scholz que hasta ahora no se ha conversado. En ese sentido, el vicecanciller polaco Paweł Jablowski ha comentado que confía en la cooperación de Israel para conseguir entonces que Alemania genere el pago de las reparaciones por la Segunda Guerra Mundial. El viceministro se mostró convencido de que Israel apoya a Polonia en esta materia. Y claro, ahora también llama la atención, otra vez se vuelve a reavivar este discurso con respecto a que tienen que hacer una reparación. Alemania dice que ya la pagó en su momento, que los polacos terminaron renunciando a ella, y una división bastante marcada, curiosamente, dentro de los propios aliados. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Gracias a los que han llegado hasta esta parte del video. Recuerda que tu like nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente. Como consequência disso, não só eles estão enfrentando uma China muito superior economicamente e cada vez mais superior tecnologicamente, como também estão enfrentando e perdendo para a Rússia no campo de batalha. Aliás, eles não estão perdendo apenas para a China e Rússia, não. Estão apanhando também até do Irã. Isso é um problema enorme para Israel. Camino 52 hasta los momentos ha destruido 2.960.000 blindados de todo tipo en Ucrania y 6.600 vehículos de transporte.
situação está tão feia que até do Brasil eles andam tendo medo. Today, Brazil, in our hemisphere, largest country in the Western Hemisphere south of us, cut a trade deal with China. They're going to, from now on, do trade in their own currencies, get right around the dollar. They're creating a secondary economy in the world, totally independent of the United States. We won't have to talk about sanctions in 5 years because there'll be so many countries. Essa fala desnuda que a estratégia americana de usar o dólar como arma. Só que os países estão reagindo. Los 35 minutos que duró un encuentro entre el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken y el presidente chino Xi Jinping fue un plazo de tiempo lo suficientemente corto para poner a Washington en su sitio y a la vez lo suficientemente largo para volver a hacer llegar a los oídos norteamericanos cosas tan básicas como que Taiwán es chino y que Estados Unidos debe dejar de interferir en los asuntos internos de China y atentar contra el desarrollo, la soberanía y la seguridad del país. El cálculo de Pekín resultó acertadísimo. Al salir del encuentro, el señor Blinken afirmó respetar la integridad territorial china y se opuso a confrontar con el país asiático. Por otro lado, todas las promesas y acuerdos con la potencia norteamericana son papel mojado. Pero sin duda, China está al tanto que no se puede confiar en el imperialismo ni un tantito así, como diría el Che. Reagindo e cooperando entre si contra um inimigo comum. 33%. Wall Street Journal publica a estas horas, una última hora, una exclusiva de Wall Street Journal que también va a aumentar sobre todo la tensión en esa relación entre China y Estados Unidos. No sabemos si en esta visita de Blinken se lo habrán comentado, pero Pekín, según Wall Street Journal, planea no solo un centro de espionaje, como se vio, luego no. Lo que dice Wall Street Journal ahora es que Pekín planea una nueva instalación de entrenamiento en Cuba, lo que aumenta la perspectiva de tropas chinas a las puertas de los Estados Unidos. Ojo a la última hora que está poniendo encima de la mesa Wall Street Journal. Pekín planea una nueva instalación de entrenamiento militar en Cuba. Esto ya es Guerra Fría en la fotografía. Podemos ir perfectamente al movimiento de la URSS y lo que se hizo precisamente en Cuba. Lo que aumenta, dice Wall Street Journal, la perspectiva de tropas chinas a las puertas de Estados Unidos. Ojo, porque dice también que la administración Biden se está esforzando por prevenir esas ambiciones de China en el Caribe, pero China y Cuba estarían negociando, según Wall Street Journal, el establecimiento de una nueva instalación de entrenamiento militar conjunto en la isla a solo 100 millas de la costa de Florida. A solo 100 millas de la costa de Florida. La Casa Blanca, dice Wall Street Journal, se ha negado a hacer comentarios alrededor de esta última hora, de esta exclusiva de Wall Street Journal, sobre el nuevo movimiento de China en las costas de Estados Unidos, a solo 100 millas, en Cuba. Está hablando Rivera, 8:44. Tudo isso deixa desnuda a enorme hipocrisia da tal ordem baseada em regras, que é o poder imperialista americano. I find it laughable that those calling for arms to Ukraine never call for arms for the people of Palestine or for the people of Yemen. Unlike you, I oppose all war. I want it stopped. I make no apology for that, and I'm not going to be scapegoated. Então, gente, resumidamente, a adoção de políticas neoliberais, daquilo que o próprio Marx previra, que ia chegar um momento em que os capitalistas trocariam dinheiro por dinheiro, ao invés de dinheiro por mercadorias, essa insistência, esse aposta em todas as fichas no neoliberalismo, vai custar aos Estados Unidos a própria existência. Porque os Estados Unidos não são uma pátria, eles foram uma pátria, no máximo até a Segunda Guerra Mundial. Hoje eles são apenas um mercado. As pessoas são contribuintes, ou seja, pagam impostos, os pobres, a classe média, né? E são consumidores.
não há cidadãos nos Estados Unidos. Um país sem cidadão, numa situação de grande crise, que é a que se aproxima e se avizinha para todos eles, bom, aí é farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Os Estados Unidos vão deixar de existir, assim como a União Soviética deixou de existir, assim como a Iugoslávia deixou de existir por culpa deles. Isso é irônico. Vai ser o primeiro país a ser destruído sem ter uma embaixada dos Estados Unidos, né? A própria incompetência deles vai levar os americanos à ruína. É a húbris, né? O orgulho. E, claro, o neoliberalismo, o capitalismo financeiro. O capitalismo em si é uma lástima, né? Aquilo que nós sempre falamos, é a legalização do roubo, do crime, do genocídio, da pirataria, certo? O capitalismo é a legalização do crime. Isso que é. Se a gente tiver que definir o capitalismo, é a legalização do crime. E a pátria mor dessa legalização são exatamente os Estados Unidos da América. Esse ano, eles vão iniciar o princípio do fim. Eles chegam o ano que vem. 2025, eu não apostaria um centavo que eles continuem existindo.